¿Qué tal amigos? Saludos cordiales. Bienvenidos una vez más a compartir su radio revista comunitaria Voces y Justicia. Hoy hablaremos sobre algunos temas que tienen que ver en defensa de la vida, defensa de las comunidades y también la afectación a la salud de las personas. Voces y Justicia. Buscamos el desarrollo de pueblos y comunidades con equidad en defensa del medio ambiente. Para mejorar la calidad de vida mediante la organización de sus habitantes. Voces y Justicia. En nuestro primer segmento, Senderos de Lucha, queremos compartir sobre el caso CTA, pacientes con cáncer o pacientes oncológicas y oncológicos que han venido sufriendo mucho la afectación de la contaminación y que no han tenido respuesta, no han tenido oídos de las autoridades ante este mal que está acabando con la humanidad. Hemos logrado una sentencia más favorable en beneficio de los pacientes o las personas que padecen alguna enfermedad catastrófica. Básicamente el cáncer en este caso. Como ustedes recordarán, y hemos dicho ya en múltiples ocasiones, en Sucumbíos y Orellana tenemos una tasa de cáncer que desborda el promedio nacional, que es muy superior al promedio nacional. Pero también tenemos una realidad aquí local, que infortunadamente el sistema de salud pública, el Ministerio de Salud Pública, como tampoco lo del IES, no tienen la capacidad en esta jurisdicción, en este territorio, de responder adecuadamente la atención o de unidad de atención médica correspondiente de calidad, de calidez hacia las y los pacientes. Tanto así que toda persona que padece cáncer, incluso el diagnóstico, tiene que hacérselo fuera de la provincia, es decir, en Quito, Guayaquil u otras partes del país. Aquí ni siquiera hay los elementos para diagnosticar si un caso es o no de cáncer. Se puede presumir, pero el diagnóstico final, vaya usted fuera, aquí le toma la biopsia, vaya, lleve la muestra fuera o lo que sea, pero aquí no hay. Mucho menos el tratamiento médico respectivo, ni tampoco los medicamentos. ¿Qué implica eso? Que los pacientes, por ejemplo, que padecen cáncer, que digo es un número considerable, en el registro que tenemos entre la clínica ambiental y la Unión Efectiva por Texaco, hasta ahora superamos los 500 casos de cáncer en los cantones de La Guaira, Susufindi, Sachi y Coca. Entonces, en 4 cantones. Entre 4 cantones superamos los 500 y creemos que aún no llegamos ni siquiera a la mitad de los que existen en esta zona, porque nuestro equipo es muy pequeño y a poco en cada comunidad. En todo caso, digo, 500 es un número considerable, de personas que padecen esta enfermedad. Y pese a eso, el Estado no da respuesta a eso. Ante esa realidad hay un hecho más, que es que también en la ley amazónica, Wendy, amigos y amigas, en la ley amazónica, que se alimenta económicamente los recursos que provienen del petróleo, ¿sí? Y que ahí hay dos fondos, que es el fondo, digamos, que se distribuye en los distintos gobiernos seccionales, municipales, provinciales y parroquiales principalmente, y también la CTA, que es lo que antes era el ECORAE, ¿sí? Y el otro fondo, que es este fondo común, que es para distintos proyectos de desarrollo, digamos, de la Amazonía, y de ese fondo tienen que asignar una parte para los pacientes o las personas que padecen enfermedad catastrófica, ¿sí? Tienen que asignar los recursos para pasaje, para alimentación, para hospedaje. Bueno, la idea es garantizar, lo que dice el artículo 50 de nuestra Constitución, garantizarle la gratuidad de la atención médica a las y los pacientes. Pero ¿qué ocurre? Que esta CTA hacía convenios, poníamos en Sucumbíos con Sucumbío Solidario y en Orellana con Vicariato de Aguarico, para que ahí le entreguen los recursos a los pacientes. Pero esos convenios estuvieron hasta el 2021. 2022 y 2023 no han entregado un solo centavo a estos pacientes. Un solo centavo. O sea, el recurso está allí, porque ningún día, en el día más cruel de la pandemia, se dejó de extraer petróleo, ¿sí? En todo caso, está el recurso económico ahí, pero no los entregan. Y cuando los han entregado, los entregan con múltiples trabas para que no lleguen a los pacientes. Por ejemplo, en 2021 hicieron un convenio de Sucumbío Solidario con la CTA y entregaron $352,000 a Sucumbío Solidario para que entregue esta plata a los pacientes en el año 2021. Pero le ponen tantas trabas que los 352 apenas pudieron entregar $50,000. Tuvo que Sucumbío Solidario devolverle $302,000 a la CTA. ¿Sí? Devolverle. ¿Pero esas trabas vienen de la misma CTA o ya a nivel de la provincia? No, es la CTA.
Le dice, por ejemplo, usted no puede entregarle dinero a los pacientes más de una vez al mes. Cuando un paciente oncológico tiene que irse a veces 2 y 3 veces al hospital, por ejemplo, en el mes, usted puede cobrar únicamente un día de alimentación y un día de hospedaje fuera de su provincia, fuera de su casa. Pero si se hace una quimioterapia, como una iodoterapia, requiere 2 y 3 días fuera, porque después de la práctica médica tiene que tener un descanso, pues, por ejemplo. Pero no, un solo día. Usted hace quimioterapia en la mañana y ahí coge el bus y vuelva, ¿sí? O sea, esas trabas ponen la CTA. Y le pone tantos obstáculos que, insisto, de $352,000 tuvo que devolver $302,000 a la CTA otra vez. Entonces, con toda esa realidad de abandono del Estado, que lo que hace es impulsar a los pacientes para que fallezcan lo antes posible, o sea, el Estado provoca que los pacientes mueran lo antes posible para que sea una carga menor para el Estado, ¿sí? Entonces planteamos 4 demandas de carácter constitucional o 4 acciones de protección ante distintas jurisdicciones de la provincia de Sucumbíos y Orellana. La de Susufindi, en primera instancia la perdimos, ¿sí? Hicimos la apelación correspondiente y el 17 de este mes, es decir, hace 2 días atrás, la Corte Provincial de Sucumbíos llegó a revocar la sentencia de acá de Susufindi y aceptó obviamente la acción de protección y dispuso que la CTA de forma inmediata, reactive la entrega de recursos económicos a los pacientes. Y una segunda cosa súper importante es que también el MSP le ha dado un plazo de 5 años para que tenga una unidad oncológica completamente equipada acá en Sucumbíos, que da atención necesaria, prioritaria, eficiente, de calidez a todas las personas que padecen, en este caso, el cáncer. Wendy, esta es la 5ª sentencia que tenemos favorable en esa línea. Es la 5ª sentencia. Tenemos el caso Mecheros, que también ordena crear unidad oncológica. Las otras 3 sentencias de los casos de cáncer de Lago Agrio, Sacha y Coca hablan prácticamente lo mismo, ¿sí? O sea, 5ª sentencia que le ordenan al Estado entregar recursos económicos y crear unidad oncológica acá en Sucumbíos para que los pacientes no tengan que viajar fuera a su chequeo médico respectivo. Pero oídos sordos. Hasta el día de hoy tenemos una cuestión realmente increíble, que pese a la sentencia, ni la CTA ni el MSP están actuando y están cumpliendo con la sentencia. Hemos sido, diría yo, excesivamente pasivos, tolerantes, respetuosos, pero eso tiene un límite. Eso tiene un límite en este caso ya. Y estamos convocando a la población, actuemos conjuntamente, y si hay que pedir destituciones de ministros, de Secretaría Técnica, lo que sea, vamos a hacerlo. Pero no vamos a dejar que los pacientes sigan abandonados en este caso y que no tengan atención médica del Estado. Abogado Fajardo, bueno, se menciona que hay 5 sentencias. De pronto, el periodo de tiempo, ¿en qué tiempo más o menos han sido emitidas las sentencias? Bueno, y las personas con cáncer, ¿tienen que seguir esperando qué tiempo más? ¿Tienen que, de alguna manera, no sé si en este lapso de tiempo incluso han fallecido, lamentablemente? Bueno, efectivamente, justo de los demandantes de Susufindi, que eran, si no me equivoco, 13 demandantes de Susufindi, de los 13 demandantes, 2 fallecieron antes de la sentencia de primera instancia. Demoraron ahí 5 meses en ese proceso y ahí fallecieron 2. O sea, de los otros demandantes, que son 66 en las 4 acciones que tenemos, 5 han fallecido ya. 5 pacientes demandantes fallecieron esperando justicia, ¿sí? Y obviamente en el resto del contexto, tenemos más de 20 pacientes que fallecieron solamente en el año 2023, ¿sí? Entonces, claro, sí es un problema grave y severo realmente ahí, ¿no? Pero aquí también las sentencias van un poco más allá, no es únicamente esa la unidad oncológica. Es ahora prioritariamente, mientras eso esté, los hospitales de Sucumbíos y Orellana abastezcan con medicamentos necesarios y urgentes para que puedan proveerse a los pacientes, ¿sí? Igual en la sentencia del Lago Agrio se le dio un año, parece que fue, al Ministerio de Salud Pública para que equipe adecuadamente una unidad oncológica. Un año a partir de que se emitió la sentencia, que ya va medio año, ¿sí? Y que tengan por lo menos 2 médicos oncólogos. O sea, estas son cosas, digamos, emergentes hasta que esté la unidad oncológica, que es la que se ordena una cuestión mucho más grande en ese caso ya. Ahora, insisto otra vez,
Esto es una cuestión de vida. Aquí la actividad petrolera nos está matando. El agua de formación que se vierte en los ríos todavía, los mecheros con la combustión incompleta del gas, los derrames de petróleo por doquier. O sea, toda esa actividad nos está matando. De los mismos recursos petroleros, de esa actividad que nos mata, dicen, entreguen recursos para que por lo menos la gente que se enferma se atiende. Resulta que no. Recordemos, el año anterior, por ejemplo, la llamémosle ministra de la Amazonía, Guadalupe Llori, entregó más de 70 millones de dólares, devolvió al Estado ecuatoriano de los fondos, del Fondo Común, que era para los pacientes una buena parte de eso. Pero se repite, devuelve al Estado ecuatoriano para que vaya para deuda externa seguramente. O sea, hay una cuestión gravísima de indolencia del gobierno ecuatoriano, de los 3 últimos gobiernos de Ecuador, de abandono total a la Amazonía ecuatoriana. Entonces, los 3 últimos gobiernos de Ecuador realmente lo que hacen es dar prioridad a otras cosas, posiblemente deuda externa, otras cosas, pero no a las cosas emergentes que requiere la Amazonía. Es por eso que insisto, sí llamamos primero a las personas que padecen cáncer, les invitamos, por favor, contáctense con nosotros, porque necesitamos tener sus datos e información. Entre más datos tengamos, tenemos mayor fuerza para exigir que se respeten sus derechos. Segundo, también estamos convocando los siguientes días, ya avisaremos cuándo, porque aún no tenemos una agenda súper complicada ahora, a los pacientes también demandantes para informarles estos hechos y con ellos activar las acciones de exigencia al Estado para que cumpla con la sentencia. Tercero, también hay que los gobiernos accionales. Los gobiernos seccionales de Orellana y Sucumbíos tienen también la capacidad económica, tienen que de su presupuesto asignar por lo menos el 10% para personas con enfermedad catastrófica, en este caso, o de recursos, atención prioritaria, ¿sí? Entonces también asignen recursos económicos para el medicamento de los pacientes. Un problema grande, Wendy, amigos y amigas, es que a veces los pacientes hacen mingas, rifa, lo que sea, para conseguir para el pasaje. Llegan al hospital, le dan, atienden ahí a la misión médica y dicen, aquí está la receta, vaya y compre. No hay plata para el pasaje, pero para la receta. Y un tratamiento de cáncer una receta a veces o un tratamiento mensualmente puede gastarse de 300 a 500 dólares. ¿Dónde consigue usted esa plata? Voces y justicia. Buscamos el desarrollo de pueblos y comunidades con equidad en defensa del medio ambiente. Para mejorar la calidad de vida mediante la organización de sus habitantes. Voces y justicia. En nuestro segundo segmento, Tierra Amazónica, queremos compartir sobre la medicina ancestral o natural. Hoy hablamos de la hierba mora. Los beneficios de la hierba mora son múltiples, pero hoy hablaremos de una enfermedad en específico. ¿Cómo identificamos la hierba mora? Sus semillas, cuando está en su etapa tierna, son de color verde, sus semillitas, pero cuando ya estas han madurado, toman un color negro o morado, que también muchas de las veces son aprovechadas por las aves. La planta de hierba mora hoy en día es descubierto cada día vez más sus beneficios medicinales para pacientes oncológicos o también conocidos como pacientes con cáncer, una enfermedad que lentamente va matando a la humanidad. De esta planta se ha visto personas postradas en la cama que ya no tienen quizás una esperanza de vida, desahuciados médicamente, que con esta planta hoy las personas se están curando notablemente. De estas, como estas, 3 cogollos, así como estas, 3 se puede hervir en una taza de agua. 3 cogollitos de estos y va a llevar hervir en una taza de agua. Si usted tiene esta planta en el patio de su casa, en su jardín, no la elimine. Puede salvar su vida. Quizás hoy no le interese porque está sano, pero mañana más tarde usted, un familiar, puede necesitar esta planta. No se puede encontrar quizás a menudo, pero donde hay y se la cuida, puede producirse muy bien sus semillas. Mediante sus frutos botan más semillas y se replican. Una tacita de agua de estas serían suficiente para poner a hervirla de esta forma. Luego esperamos que empiece a hervir.
Una vez que ha empezado a hervir, colocamos los 3 cogollos de hierba mora y lo volvemos a tapar. Han pasado 10 minutos y hay que apagarlo. Después de los 10 minutos se apaga y se deja enfriar tapada la olla o cualquier utensilio que usted tenga. Luego de haber puesto en reposo con la olla tapada, hay que poner esto que esté aún tibio, hay que consumir tibio el agua de hierba mora. Tiene un color medio verduzco, no tiene ningún mal sabor. Y esto vamos a consumir 3 veces al día. La recomendación cuando usted vaya a consumir el té de la hierba mora para el cáncer, hágalo los 3 cogollitos en una taza para el momento. En la mañana en ayunas tiene que hacerlo para beberlo en ese mismo instante. Antes del almuerzo igual, 3 cogollos más en una taza de agua para beberlo el mismo momento. Y así en la tarde. No se recomienda guardar porque se pierden sus propiedades medicinales. Recuerde que el cáncer es una enfermedad catastrófica, muy agresiva y lo que se requiere es tener al 100% activos los elementos beneficiosos de la planta. En nuestro tercer segmento, Cultura Nuestra, queremos compartir sobre esta costumbre, esta cultura del pueblo ecuatoriano, de cómo acudir a las plantas, de cómo conocer cada cosa, para qué sirve, y que esto ha estado siempre en el campo y muchas de las veces hoy en día la nueva generación o la juventud está olvidando esta bonita costumbre de utilizar la medicina natural a base del conocimiento de nuestros mayores. Con testimonio de la persona que se curó, hoy se lo queremos compartir hacia ustedes. Bienvenido, su nombre, por favor. Galo Solano. Cuéntenos, don Galo, ¿cómo es la situación? ¿Cómo descubre que esta plantita es medicinal, es bueno para la diabetes? Verá, lo que pasa es que yo resulté un poco estresado, sentía dolor al cuerpo, sentía como cansado y estaba poniéndome bastante flaco. La cara estaba poniéndome amarillo, color medio blanco y bien flaco estaba poniéndome, no era ni mucho tiempo, más o menos un mes. Y un día vino mi hijo y me cuenta de que un amigo le había dicho que han estado conversando entre los dos y le había dicho que había una plantita que tenía en mi casa y él le había dicho que le tome una fotografía para indicarle si era la plantita la precisa para la diabetes. Ya. Y entonces él vino y le tomó la fotito y le envió. Y él había dicho que esta era la planta efectiva para esa diabetes. Ya. Ahora sí, les cuento, mis queridos amigos, antes de seguir con la conversación con nuestro amigo, esta es la planta llamada morera. Es una que da un fruto, su fruto es así verde, luego se pone de un color así medio rosado y cuando está madura es color morado, casi negra. Entonces ya es un sabor muy dulce, es sus frutos, pero la medicina está en sus hojas. Vamos a enfocar un poco también su planta, es esta la planta, miren, ya tiene una etapa de varios años de vida esta planta, es la morera. Se produce muy bien en la costa, en la Amazonía y es posible también que en la sierra. Pero mis queridos amigos, para contarles que miren, esta es su estructura, cómo crece, al menos tiene 3 metros, 3,50 de alto y sus frutos también, aparte de ser medicina, sus frutos es un gran atractivo para todas las aves que existen en el sector. Vamos a seguir hablando entonces con nuestro amigo, ya una vez que hemos mostrado la planta, para que nos siga contando el testimonio de su salud. Ya, muy bien. Entonces, verá, yo le cuento la verdad, que como le estaba contando que yo estaba poniendo bastante flaco, entonces mi señora, como ya llegamos a saber de que esta plantita era muy buena para la diabetes, entonces ella comenzó a prepararme 5 hojitas a hacer hervir en 1,5 litros de agua, o lo que avance a tomar en el día, es diariamente 5 hojitas, que las ponga a cocinar por unos 10 a 12 minutos y eso tome todo el día, al otro el día otra vez, durante 30 días.
pero que no pare un solo día, porque si no el remedio ya no le hace efecto. Tiene que ser constante. Constante, todos los días. Lo que preparó en el día, termínelo. Al otro día, termínelo y así siga tomando. Y yo con eso, dando gracias a Dios, yo me quedé sano. No. ¿Ya fue con diagnóstico médico? Tal vez el médico le dijo que usted tiene este Sí, tipo yo de... fui y hice un examen y no me sacaron que tenía ya nada de eso. Después de haber tomado Sí, esta planta. ya, pero 30 días que yo tomé esto. ¿Cómo supo usted que tiene diabetes? Porque iba a trabajar a la compañía y nos mandaron a hacer los estudios al Laboratorio. al laboratorio, y entonces me dijeron ahí que tenía la glucosa. Ya. Entonces yo no dije, la glucosa, ¿qué cosa será? Pues cuando yo vine, entonces me dijeron que esa era la diabetes. Ya. Entonces dijeron que ya no podía trabajar porque estaba con esa enfermedad. Entonces yo regresé a mi casa y, como digo, el encuentro fue con esta plantita que se la declaró entre mi hijo y un amigo, y esta fue la salvación mía. Por eso les doy testimonio de esto, que la hojita es muy buena para la diabetes. ¿Cómo se siembra la plantita de morera para aquellas personas que quizás tengan y quieran reproducir? Ya, la plantita puede recoger una ramita y atrozar un trocito de unos 30-40 centímetros y enterrarlo en la tierra, pero en forma echadita, no como sembrar una yuca. Ah, ya. Así echadita, que solo Sí, quede como más esta, o menos, ¿no? que quede más o menos, la sembradita es más, que vaya así echadita, bien enterrada, más o menos hasta aquí, que quede Unos 25 unos centímetros. 15 a 20 centímetros afuera, el resto todo enterrado. Todo enterrado. Y ahí brota y déjenla que siga creciendo. Así es la forma de sembrarla, esta plantita. Parada no, porque ahí no brota ningún hijuelo. Excelente. Sí. O sea que ahora libre de ese mal ya. Sí, yo hasta aquí estoy tranquilo de esa enfermedad, no tengo ningún problema con eso. Y también, como le digo, también le llevé a una señora a Suchufindi, y ella también estaba con el pie que se le había hecho un hueco, que también tenía la diabetes, y estaba acostada en la cama, estaba con el pie hinchadísimo. Y yo le llevé, un día que me fui a vender un poquito de cacao, le llevé ahí las hojitas y le dije que tome, prepare las 5 hojas en 1,5 litros de agua y tome, pero eso es todos los días, por un mes. Entonces yo regresé y ella me dijo que ya tenía solo para un solo día las hojitas. Y yo le dije que no se preocupe, que yo le iba a llevar otro poco más de hojitas. Y le pregunté cómo va. Y yo me la encontré andando ya. Me la encontré andando y le dije, ¿cómo se siente? Me dijo, yo me siento bien tranquila ahorita, no, parece que no tuviera nada. Estoy tranquila, dice, como paso aquí, dice, yo en el negocio, aquí paso en la hamaca, dice, y no hago mucho trajín, así mismo para que se me cure el pie pronto. Y ella está contenta, que el remedio le ha hecho muy bien, porque decía que muchos remedios le habían dicho que tome y no le ha hecho nada. En nuestro cuarto segmento, Voces de Resistencia, queremos compartir también un tema musical que, dicho desde una canción, se expresa también ese sentir del pueblo. Este tema está en ritmo de albazo y se titula El cáncer está matando. Solo soy un campesino de esta Amazonía ardiente, el que canta lo que escucha, lo que ve y lo que siente. No me comparen con nadie, nada tengo que ofrecer, sin unas cuantas ideas, si me quieren atender. Nuestra bella Amazonía tenemos que defender. Le han violado sus derechos como a una humilde mujer. A nuestra bella Amazonía tenemos que defender. Le han violado sus derechos como a una humilde mujer. Sustrajeron de la tierra el codiciado petróleo, derramaron sus desechos, mintiéndonos que es abono. Contaminaron los ríos, los lagos y los vertientes, atentando con la vida
de todo ser viviente. Contaminaron los ríos, los lagos y los vertientes, atentando con la vida de todo ser viviente. El cáncer está matando diariamente a la gente, sin conciencia y descarriados, no podemos hacerles frente. Construir un hospital de Solca, gratuito y bien equipado, en algo remediarían los males que han causado. Construir un hospital de Solca, gratuito y bien equipado, en algo remediarían los males que han causado. En nuestro quinto y último segmento, una contaminación a nivel atmosférico en la Amazonía Norte del Ecuador que hoy preocupa, que a pesar de que hay una sentencia ganada del caso 9 niñas, eliminen los mecheros, estos aún siguen encendidos. Vamos a escuchar desde el recinto La Victoria, Cantón Shushufindi, el malestar o el sentir de los moradores, ya que ellos están apenas a 1 kilómetro de la estación sur. ¿Qué tal? Estamos en el recinto La Victoria, perteneciente al cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos, Ecuador. Una población, hablamos del recinto La Victoria, que está a pocos metros de los mecheros. Y hoy nuestro amigo nos quiere hablar sobre los impactos ambientales que han causado los mecheros y cuál es su aspiración como poblador de este sector. Bienvenido, su nombre. Muy buenos días, compañero periodista, gracias por la invitación, por preocuparse de los problemas que tiene nuestro cantón Shushufindi y las comunidades. Mi nombre es Samuel Masache y bueno, el día de hoy he estado aquí en la casa oportunamente pues para atender su inquietud, alguna entrevista, un conversatorio que sea posible en este momento. Bueno, cuéntenos sobre el caso mecheros. El caso de los mecheros es un problema de muchos años atrás, más de 40 años, que viene atormentado en la vida de los habitantes de ese sector, en el sentido de que contamina, emite humo, gases tóxicos al ambiente, a la atmósfera. Y luego dicen pues los expertos que esto en las lluvias regresa nuevamente al suelo y también el suelo sale siendo perjudicado a través de esas contaminaciones. Hoy en día tenemos problemas con los cultivos y sería bueno que hablar de mecheros, darle solución a este problema, porque es un problema que tenemos. Aquí en La Victoria, por ejemplo, tenemos la estación sur, que está a 1 kilómetro de aquí, de este poblado. ¿Cuántos habitantes tiene La Victoria? Somos alrededor de 200 familias, más o menos 2.000 personas. Estamos aquí entre adultos, jóvenes, niños, 2.000 personas en este recinto, en esta comunidad. Ya, y este mechero que tenemos en la estación sur pasa prendido día y noche. Le conversaba extra micrófonos que anoche estaba en el balcón de mi casa y miraba a la estación. Me dio curiosidad mirar hacia abajo porque vi la candela, la llamarada, y le conversaba que eso no me había dado cuenta yo en otras ocasiones, pero anoche pude ver que la candela superaba las montañas. Estaba la candela muy alta anoche. Entonces, si está alta, está más extensa, ¿no? Más humadera hecha. Todo eso respiramos nosotros, compañero. Todo eso respiramos y eso nos trae graves consecuencias. Enferma a las personas. Yo, por ejemplo, sufro bastante, soy delicado de la garganta. Estas humaderas así se me inflama la garganta y tengo que estar tomando pastillas y así. Eso a mí me enferma. ¿Casos de cáncer tal vez aquí? Tenemos muchos casos, sí, tenemos casos de cáncer por ahí en las personas, mujeres ya de avanzada edad, que a través del tiempo pues ya van adquiriendo estas enfermedades, consecuencias de estos mecheros. Entonces, para mí sería ya en este año, de ser posible, ya ir terminando, ya que tenemos un proyecto que posiblemente esos mecheros se van a transformar en energía para nuestro país, para nuestro cantón. Entonces yo sí quisiera que las autoridades tomen cartas en el asunto, adelanten los procesos para ya ir quitando esos mecheros y que eso pase a ser útil para todos, que se transforme ese humo, ese gas que queman en energía, que es beneficio y digno de aplaudir.
un proyecto. Masache, ¿cómo relacionar el subir al 15% el IVA habiendo recursos que aprovechar? Vea, eso es triste. Esa es una lógica que la aplican la gente que está en el poder, los ricos. Porque ellos creen que subiendo el IVA al 15% van a tener plata para darle solución al problema. Y no es así. Porque cuando hablamos de IVA, eso pagamos la gente pobre, los de abajo. Nosotros pagamos. Aunque poco, pero nosotros pagamos. En cambio, los ricos, los poderosos, ellos no pagan. Suban lo que suban, no van a pagar. Entonces, igual no va a haber plata. Igual no va a haber plata. Habiendo los recursos, ¿cómo se desperdician? Vea ese humo. De transformar eso en energía que le sirve al país, ahorraríamos dinero y estaríamos mejor todos. Tendríamos un ambiente más equilibrado, más sano para nosotros para vivir. Quizás un gas doméstico más barato también. Exacto, más gas. Sí, y ya el carro así ya vendría semana a semana y no cada 15 días. Sería bueno para todos. Pero hay que hacer las cosas así, en beneficio de todos, no solamente pensando en los que están en el poder para beneficiarse ellos. Subir el IVA no beneficia. Eso no es verdad.